Buenos días, muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Erika Guevara Rosas, soy directora para las Américas de Amnistía Internacional, una organización global que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo a través de investigaciones para evidenciar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos en todo el mundo. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre los hallazgos de una investigación de respuesta rápida de crisis, dada la compleja situación en materia de derechos humanos que enfrentan las personas en el país. Antes que nada, quisiera agradecer la presencia de los familiares de personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que esta mañana nos acompañan, así como a organizaciones hermanas de derechos humanos y de la sociedad civil que valientemente han documentado la grave crisis de derechos humanos y los casos de los cuales también hoy día expondremos. Agradecemos a los medios de comunicación, a los colegas y las colegas periodistas por su presencia esta mañana y sobre todo por la cobertura sobre la grave situación en materia de derechos humanos que enfrenta el país, particularmente en las últimas semanas, en los últimos meses, desde el inicio de una masiva oleada de manifestaciones de personas que han mostrado su descontento social por situaciones que ponen en riesgo sus derechos humanos y exigen cambios y transformaciones paradigmáticas desde su gobierno para que se puedan atender y escuchar sus voces. Tristemente, en respuesta a esta oleada de manifestaciones de miles de personas que se han tomado las calles en diferentes puntos del país, la respuesta del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha sido una respuesta represiva, una respuesta que sistemáticamente ha violentado los derechos humanos de quienes valientemente salen a las calles y de personas que también se ven atrapadas por las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Juan Orlando Hernández. En esta presentación haremos uso de algunas evidencias videográficas y fotográficas que le han sido llegar a la organización y que la organización, a través de nuestros métodos de verificación, hemos podido constatar que se trata de imágenes, de videos que son una evidencia fidedigna de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido a manos de las fuerzas de seguridad. Quisiera adelantarme para decirles que algunas de estas imágenes tienen contenidos perturbadores y me disculpo por ello y sobre todo me disculpo con las familias que aquí están presentes y que verán tristemente a sus familiares en una situación de suma tragedia, pero nos parece que era importante poder mostrar algunas de estas evidencias y puntualizar cómo estas muestran que efectivamente se han cometido violaciones a los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. El mensaje del presidente Juan Orlando Hernández ha sido muy claro. Gritar fuera Jo, exigir un cambio, exigir derechos humanos, exigir que los derechos a la salud y a la educación no sean violentados, puede pagarse muy caro en este país. Al menos 6 personas han fallecido en el contexto de las protestas y decenas han resultado heridas, en muchas ocasiones por las fuerzas desde el inicio de esta oleada de manifestaciones en abril de este año. Lamentablemente, muchas personas que han sido heridas durante las manifestaciones han recibido heridas que han dejado una consecuencia permanente en sus vidas y en algunas ocasiones han generado situaciones de discapacidad en donde las personas no pueden continuar con sus vidas en la normalidad. En un intento desesperado por acallar las voces que exigen la renuncia del presidente y que exigen la rendición de cuentas de las autoridades, el presidente Juan Orlando Hernández ha usado a la Fuerza Armada y sobre todo a la Fuerza Militar para controlar las protestas. La información recabada por Amnistía Internacional durante nuestra investigación en terreno, en este periodo de protestas que inician en abril de este año, las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego, en muchas ocasiones de alto calibre, han usado de forma indiscriminada armas menos letales como gases lacrimógenos o balas de goma directamente hacia las personas que protestan.
En total, se han podido documentar que por lo menos 6 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas, 4 de ellas como resultado de arma de fuego en manos de las fuerzas de seguridad, no solo con evidencia fotográfica y detuvieron arbitrariamente y mantuvieron a personas manifestantes recluidas en condiciones deplorables durante meses, negándoles sus derechos al debido proceso y a una defensa adecuada. Muchas de estas personas todavía se encuentran sujetas a procesos judiciales en que se vulneran sus derechos a la integridad y a la libertad, porque en muchos casos son amenazadas de volver a ser recluidas. Desde entonces, Amnistía Internacional ha venido documentando cómo la oleada de manifestaciones antigubernamentales han sido una constante en el país, pero cómo también la política de represión se ha convertido en la norma para controlar estas protestas. De acuerdo con la organización no gubernamental Comité por la Libre Expresión, conocido como CELIBRE, solo de marzo al 25 de junio de este año han habido por lo menos 346 protestas en todo el país. Esto, sin duda alguna, es un indicador del aumento en el descontento social en el país y la valentía que han tenido las personas de tomarse las calles precisamente para demandar rendición de cuentas y respeto a sus derechos humanos. El actual contexto generalizado de protestas ha sido provocado por la aprobación en abril de leyes que pretendían transformar los sistemas de los dirigentes magisteriales y del Colegio México de Honduras pudiesen haber sido conducentes a la privatización de estos sectores, generando en todo sentido violaciones a los derechos al acceso a la salud y a la educación, y también generando despidos masivos de personal adscrito a estos sectores. A pesar de que, gracias a la presión social, estas leyes fueron derogadas, las protestas han continuado y en su gran mayoría ahora exigen la renuncia del presidente. En este contexto y dado el aumento en la represión ejercida por fuerzas de seguridad y particularmente fuerzas militares en las primeras semanas de junio, Amnistía Internacional decidió enviar una misión de nuestras investigadoras de crisis para las Américas para documentar no solo los casos de graves violaciones a los derechos humanos, sino también este adverso contexto en materia de derechos humanos que ha resultado de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional es una organización cuya investigación siempre es de primera mano, recabamos las evidencias a través de diferentes metodologías de investigación y en este caso también hemos hecho un estudio minucioso de las evidencias videográficas y de los dictámenes forenses y fotográficos que han sido recabados por la organización gracias a los familiares y a las organizaciones no gubernamentales que valientemente han acompañado a los casos. Amnistía Internacional para las Américas, Ciudad de México, en donde tenemos nuestra base continental para todo el trabajo de investigación y a pesar de no tener una presencia permanente en Honduras ni tener una representación, tenemos un trabajo histórico de acompañamiento con los movimientos sociales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En muchas ocasiones hemos abierto canales de interlocución con las autoridades de gobierno para denunciar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos. Así que para la organización ha sido natural presentarnos en un momento que consideramos de crisis en materia de derechos humanos y en donde pensamos que nuestra investigación puede coadyuvar esfuerzos de las familias
de quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, para exigir sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y así coadyuvar para que la sociedad hondureña también exija los derechos a la no repetición. La organización en esta misión de investigación táctica ha documentado minuciosamente un total de 8 casos, de los cuales 2 se tratan de personas asesinadas en manos del ejército y policía militar, y 6 personas heridas de gravedad en muchos casos, 4 de ellos por armas de fuego. Además, analizamos más de 60 piezas de material audiovisual y fotográfico para identificar, entre otras cosas, armamento y municiones que han sido empleadas por las fuerzas de seguridad. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es precisamente cómo el uso excesivo de la fuerza letal, ha sido utilizado para acallar las voces de las personas que se manifiestan, y con lo cual en muchos casos, en nuestra opinión, que pudiesen constituir ejecuciones extrajudiciales, precisamente por la ventaja que han tomado las fuerzas de seguridad para disparar a matar a las personas que se están manifestando. El 20 de junio de este año, hace algunos días, un joven estudiante de 17 años, Evelyn Noel Correa, fue ejecutado en manos del ejército en la localidad de Yarumela, La Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero como señal de protesta por la propia comunidad, y que fue finalmente disipado. A pesar de ello, un convoy del ejército llegó instantes después, disparó contra los civiles y persiguió a varias personas, entre ellas a Evelyn y a su padre. Y a pesar de que iban desarmados y solo intentaban escapar y refugiarse en un callejón, varios testigos refieren que un oficial del ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho. Aquí tenemos la fotografía del lamentable y trágico asesinato del joven Evelyn Noel Correa Maradiaga. Lo que nosotros hemos podido verificar, como se ven en las fotografías, es que efectivamente el disparo se da en el pecho, en la zona tóracica, lo que refiere a que quienes dispararon, el miembro del ejército que disparó, tenía una posición privilegiada que podía elegir hacia dónde disparar. Vemos ahí las municiones que se emplearon en este ataque contra la población civil, y se trata, ahí se ven, espero que puedan ver ustedes bien el tamaño, se trata de municiones, 2 que son de calibre 9 milímetros, que refieren al uso de pistola semiautomática, y 1 de calibre 5.56 de rifle, que son armas utilizadas por el ejército y las fuerzas de seguridad en Honduras. Una de ellas particularmente se hace la referencia que es de fabricación estadounidense. Asimismo, el 19 de junio, Eric Peralta, un hombre de 37 años, padre de familia de 4 hijos, intentaba cruzar una avenida bloqueada por una protesta en la zona de Pedregal, en Tegucigalpa, tras volver de su trabajo, cuando elementos del ejército llegaron y, sin mediar palabra alguna, comenzaron a disparar. De acuerdo con el informe forense que hemos recibido esta mañana, como ustedes podrán ver, una bala perforó su tórax y le causó la muerte casi de forma inmediata. La causa de defunción ha sido violenta y por arma de fuego. En otros casos, Amnistía Internacional también ha documentado cómo tal, refiriéndome a que no solo se usa armas de fuego, sino también hemos documentado el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma. Un caso muy emblemático que ha documentado Amnistía Internacional sobre el uso excesivo de la fuerza intencional fue la incursión a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa el día 24 de junio, cuando elementos de la policía militar
entraron al recinto universitario violentando la autonomía universitaria y dispararon contra decenas de estudiantes y de personas que se estaban manifestando en el área del acceso. Como podrán observar ustedes en el video, que es un corto video de varios evidencias videográficas que se pudieron tomar ese día, no solo por los estudiantes, sino también por algunos medios de comunicación, se detonaron armas de fuego y que, como ven en esta foto, que fueron las municiones que se pudieron recabar en el momento del ataque. Se trata del uso de armas largas, rifles de calibre 5.56, que son nuevamente armamento utilizado por las fuerzas de seguridad. En este ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las autoridades justificaron el ingreso y la violación a la autonomía universitaria en este ataque desmedido y abusivo en contra de los civiles, porque decían que tenían que ingresar a rescatar a un elemento del ejército que había sido privado ilegalmente de la libertad por parte de algunos estudiantes. Y que también se habían empleado algunas armas de fabricación casera como bombas Molotov y otros artefactos lanzados en contra de las fuerzas del orden y que por lo tanto tuvieron la necesidad de ingresar. Sin embargo, la Amnistía Internacional no encontró indicios de la supuesta retención del oficial castrense y el propio rector de la universidad le confirmó a la delegación de Amnistía Internacional que no se habían presentado evidencias sobre este hecho, ni de que hubiera existido un proceso de negociación previo a al ingreso de las fuerzas militares y al uso de la fuerza, como establecen los estándares internacionales de cuando las fuerzas de seguridad tienen que intervenir para disuadir una protesta. Como resultado lamentable de este ataque, al menos 5 personas fueron heridas de balas, entre ellas un estudiante de 25 años que recibió un disparo en el brazo y del cual no mencionamos su nombre por situación de seguridad. El joven estudiante ha referido tener temor de ser el hecho. Otro estudiante, Elder Nahum Pereira, de 21 años, quien recibió un impacto de bala con entrada y salida que perforó su glúteo derecho, le ha dicho en entrevista con Amnistía Internacional, quien le visitó en un hospital, que fue atacado de espaldas, evidentemente, cuando corría intentando refugiarse de la ráfaga de disparos que la policía militar lanzaba en contra de las y los estudiantes y de las personas que se encontraban manifestándose. Elder fue herido de bala, recibió el balazo, cayó al suelo y después fue auxiliado por personal de seguridad de la propia universidad y por estudiantes, quienes lo trasladaron al hospital escuela, donde le brindaron la atención médica requerida. El 30 de mayo, un joven maestro que participaba en las protestas en su localidad fue herido de bala a manos de agentes de la Policía Nacional tras disparar contra la multitud. Recibió, y aquí podemos ver algunas de las fotos de la entrada del disparo, le ha provocado la pérdida de un riñón, daño intestinal de su intestino grueso y del colon, y así como daño pulmonar, generándole, por supuesto, daños y secuelas permanentes que le limitan continuar en normalidad. La represión violenta de la policía también alcanzó a personas que no se encontraban participando en protestas. En Tegucigalpa, 2 miembros de una familia fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional tras reclamarles que pararan de lanzar gases lacrimógenos dentro de su propia vivienda. La familia, al sentirse asfixiada por la toxicidad de estos gases, que además son lanzados de manera indiscriminada, salió de la casa a exigirle a la Policía Nacional que parara de lanzar gases hacia su hogar y fueron golpeados con boletas, puñetazos y patadas, y como consecuencia una de estas personas
tuvo que requerir atención médica de urgencia que incluyó la sutura de heridas en la cabeza. Aquí podrán ver ustedes la sutura que se ve, pero además Amnistía Internacional, que se reunió con miembros de la familia y que también accedió a evidencia fotográfica, pudimos verificar que estas personas fueron golpeadas gravemente, tenían moretones en todo el cuerpo, en la cara, y que, bueno, la atención médica que recibieron tuvo que ser inmediata, pero particularmente para realizar esta sutura de herida en la cabeza. Tristemente, en Honduras, la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, la falta de justicia, la negación de derechos a la verdad, a la justicia y la reparación han sido una constante histórica sobre los últimos 2 periodos presidenciales del gobierno de Juan Orlando Hernández. El sistema de justicia hondureño ha demostrado una vez más, en esta ocasión y en este contexto, que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas y ni que aquellas personas, sobre todo autoridades de las fuerzas de seguridad, como los perpetradores de estas violaciones. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto cómo la impunidad continuará siendo una constante, violentando los derechos a la no repetición de toda la sociedad hondureña. De los 8 casos documentados minuciosamente, realizar las investigaciones expeditas e imparciales que se requieren para que las familias y las víctimas puedan acceder a sus derechos a la justicia. Por ejemplo, tristemente, Evelyn Noel Correa, de quien hablamos, que fue ejecutado por el ejército, no permitió que se le practicara una autopsia por temor a que las autoridades extraviaran la bala que quedó instalada en su cuerpo y con ello encubrieran las graves violaciones a los derechos humanos de las que Evelyn fue sujeto. Debido a que consideran que la prueba clave para el esclarecimiento de este brutal crimen puede ser precisamente esa bala que demuestre que ha sido una munición utilizada por el propio ejército, la familia, con sus amistades, su comunidad, hacen vigilias 24 horas al día para proteger la tumba de su ser querido. Esto es inaudito, pocas veces visto en toda nuestra región, que está sumida en gravísimas violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el 29 de abril, un funcionario público vestido de civil, con pruebas y evidencias fotográficas y videográficas, y además identificado por la propia fiscalía, quien lo detuvo y después lo liberó, y operando en colusión con la policía y bajo su protección, disparó contra otra persona cuyo nombre dejamos en el anonimato por seguridad, y a pesar de los testimonios, imágenes del evento y de toda esta evidencia, esta persona continúa en libertad en total impunidad. Sí existe una denuncia interpuesta inmediatamente después del hecho, así como comunicaciones dirigidas a la Fiscalía solicitando información sobre las diligencias, y la Organización de Derechos Humanos, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, quien constantemente da seguimiento a este y muchos otros casos, no ha recibido respuesta alguna. Y en la fotografía que he tomado de fotográficas, podemos ver claramente cómo esta persona vestido de civil entre varios policías que le permiten este accionar violento, dispara directamente contra esta persona cuyo nombre estamos dejándole en anonimato, y que lo vio directamente cómo le disparaba, le apuntaba específicamente como objeto de su ataque. En este contexto, la organización
considera indispensable el avance de las investigaciones y la garantía del correcto procesamiento de toda la evidencia disponible para la debida identificación de los posibles responsables y así que puedan ser enjuiciados y llevados a tribunales y sancionados por estas graves violaciones a los derechos humanos. Aquí tenemos la fotografía del disparo que recibe esta persona que tenemos en el anonimato por parte de este individuo funcionario público vestido de civil. Y aquí tenemos la prueba de sus rayos X que claramente establece que esta entrada de bala que se puede ver en la fotografía coincide con la radiografía del proyectil que ingresa y que se trata de un proyectil, de una munición que proviene de una pistola semiautomática que coincide con la pistola que podemos ver en las imágenes. De altísima adversidad, de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, particularmente militar, de la Policía Militar y el Ejército, bajo el mando de Juan Orlando Hernández. Hemos tenido también denuncias de ataques, hostigamiento, violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que valientemente se encuentran documentando en el momento de las protestas estas graves violaciones a los derechos humanos. No hay mecanismos de protección tanto para periodistas y personas defensoras que están claramente identificados durante las protestas y es precisamente esta identificación como defensores de los derechos humanos quienes en Mayel, Choluteca, disculpen, en donde varias personas defensoras de los derechos humanos que claramente se identifican como tal y que están recabando información videográfica, fotográfica y documental del accionar y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, como son ellas mismas sujetas a violencia por parte de las autoridades del orden. Si pueden ver cómo llega la fuerza de seguridad e intencionalmente agrede al defensor de los derechos humanos, Denilson Escalante. La delegación de Amnistía Internacional, como siempre, busca un diálogo y una interlocución con el gobierno. Yo personalmente le he solicitado una audiencia al presidente Juan Orlando Hernández, como lo he hecho en reiteradas ocasiones cuando hemos documentado violaciones a los derechos humanos y condenado a su gobierno. Lastimosamente, una vez más, el presidente Juan Orlando Hernández ha delegado a otros funcionarios del Estado la reunión e interlocución con Amnistía Internacional debido a otros compromisos que nos han hecho referencia tenía y por tanto no podía reunirse con la delegación, algo que para nosotros es de suma preocupación, no porque no se reúna con Amnistía Internacional, sino porque es claramente un hecho de que su gobierno no está priorizando el respeto y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Tristemente, el presidente parece tener otras prioridades que, como hemos visto en los videos y las fotografías, pues quedan muy claras. Sin embargo, la delegación se ha reunido con otros funcionarios al alto nivel, como ellos mismos han hecho referencia, de los ministerios de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría, en donde hemos condenado estas violaciones a los derechos humanos, hemos hablado con todo el cuidado del anonimato y la protección de las víctimas y sus familiares de los casos que consideramos emblemáticos que ejemplifican el grave contexto de violaciones a los derechos humanos. Y la respuesta de los funcionarios es que ellos se han apegado a la ley, que de existir casos en contrario, como los casos que hemos visto, se trataría de acciones específicas de personal inexperto, que no se trata de una política sistemática represiva ni una orden al alto nivel para reprimir las protestas. Y además justifican el despliegue militar para tareas de seguridad debido a su carácter constitucional, a pesar de que Amnistía Internacional ya en varias ocasiones ha demandado del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández el retiro organizado, ordenado de las fuerzas militares y el fortalecimiento de la Policía Nacional, quien es la encargada de realizar labores de seguridad, pero sobre todo quien es encargada de proteger
el derecho a la manifestación y a la asamblea pacífica de las personas. Debía de haber despliegue de la policía para cuidar que las manifestaciones y que quienes se manifiesten se sienten en un espacio de seguridad para poder ejercer su derecho a la protesta pacífica. Y tristemente lo que vemos es que las fuerzas de seguridad son empleadas para controlar, para reprimir, para silenciar, para matar y para herir a la población hondureña. Amnistía Internacional, en efecto, ha podido documentar el uso de piedras, el uso de bombas Molotov, que lo que buscan es persuadir a los militares de no atacar a la población civil. Y a pesar de que condenamos que existan actos de violencia dentro de las propias protestas, el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y en todo caso al accionar de algunas personas dentro de una manifestación de ninguna manera anula el derecho de las demás personas a manifestarse y por supuesto que no anula el derecho de las personas de no ser atacadas por las fuerzas militares, sobre todo con armas de fuego y otras armas menos letales, pero que también ponen en riesgo su vida e integridad. El presidente Juan Orlando Hernández nuevamente tiene una oportunidad. Se encuentra en una encrucijada entre continuar violando los derechos humanos y convertirse en un perpetrador constante, o demostrar de forma urgente que está dispuesto a poner todos los medios a su alcance para frenar la represión letal y para escuchar las demandas de la ciudadanía. De lo contrario, existirán razones de peso para considerar su responsabilidad individual en cada una de las muertes y las violaciones de los derechos humanos, incluidas a la integridad personal de las personas que ejercen su derecho legítimo a manifestarse. Amnistía Internacional también hace un llamado a la comunidad internacional para que condene las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Honduras y activen todos los mecanismos a su disposición a través de los organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar a las exigencias de la ciudadanía hondureña para que se respeten sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de estas atrocidades. Por último, también hacemos un llamado a los medios de comunicación, a las y los periodistas que responsablemente dan cobertura a este contexto tan adverso de graves violaciones a los derechos humanos, a no dejarse silenciar por la censura. El rol que ustedes juegan de informar a la población y de informar a la comunidad internacional sobre lo que hoy ocurre en Honduras será fundamental para todos los esfuerzos que coadyuven a mejorar la situación y a garantizar que las familias, muchas de ellas hoy presentes en nuestra audiencia, puedan ver la justicia que de alguna manera pueda aliviar el gran dolor y el sufrimiento que hoy día enfrentan por la pérdida de sus seres queridos o porque sus seres queridos han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Abriríamos un espacio para preguntas de nuestros y nuestras compañeras de los medios de comunicación.